Uno, dos, sí, ok, hermanos, ya estuvo. Hola, ¿qué tal, familia? Bienvenidos a un nuevo episodio de este programa, de este podcast que normalmente se acostumbraba a llamar La Mies es Mucha Podcast, pero a partir de ahora vamos a oficializar el nuevo nombre, Gente de Iglesia Podcast. Amén. Con nuestro panelista Julio Guzmán. Amén. Y nuestro hermano Herbert Guzmán y su servidor. Así que constantemente vamos a estar cada semana platicando un poco sobre cosas de iglesia. Amén. Amén. Así es. Amén. ¿Qué tal? ¿Cómo están, hermanos? Amén, muy bien, hermanos. Aquí dándole primeramente la gloria a Dios, ¿verdad? Para este programa, siempre le hemos dicho que lo que hagamos para Dios lo tenemos que hacer bien y ya este nuevo nombre que ha nacido en nuestros corazones por esta unidad que hemos venido a unirnos a este programa, como se empezó al principio, como dijo usted, la mies es mucha, pero ahora gente de iglesia. Y pues creo que van a haber muchas personas acá, amén, viniendo a este canal a ser entrevistados o a hablar cosas de Dios, cosas que Dios les ha mostrado, cosas que la bendición de Dios, pues, cuando han conocido a Dios. Eso es lo que vamos a estar hablando siempre, y que sea para la gloria, la honra para nuestro Dios. Sí, de hecho, pensábamos dejarlo así, como La Mies es Mucha Podcast, pero consideramos mejor que iba a ser mejor el nuevo nombre, Gente de Iglesia Podcast, porque así nos expandimos más y platicamos sobre temas de iglesia más cotidianos, temas cotidianos, sí, que nos pueden ayudar no solo a nosotros, sino que a quienes nos escuchan, y muchas personas también se van a sentir identificados, ¿verdad? Amén. Que eso es lo que pretendemos acá. Y hablar, y aquí vamos a presentar también lo que es el plan de la salvación de Cristo, porque todo lo que hablamos, pues sabemos nosotros que hay mucha gente que necesita eso, el plan de salvación, que es Cristo Jesús, así como nos llegó a nosotros por medio de este programa. Otras gentes también van a lograr llegar a los caminos del Señor. Amén. Porque estos programas lo tocan a la gente, hermano. Es algo poderoso. Amén. Amén. Sí, como decían ustedes, ¿verdad? Es una bendición que podamos compartir sí, no sé, esto de este programa. Hermano Julio, si puede también allí decir en donde vamos a estar, en las redes que vamos a estar, ¿verdad? Porque también está... Sí, amén, claro que sí. Estamos ahorita en el Instagram como gente de iglesia, amén, y podcast. Ahí nos pueden encontrar y pueden encontrar pues lo que estamos haciendo, y para futuras referencias, lo que vamos a estar trabajando, diferentes temas, compartiendo diferentes posturas, opiniones, diferentes entrevistas a diferentes personas que tenemos planeado hacer, y diferentes lugares que queremos visitar, ¿verdad? Amén. Amén. Como ahora, ¿dónde estamos? ¿Cómo se llama la ciudad? En el Monte Everest. En el Monte Everest, venimos hasta acá. Como pueden ver, para allá están las montañas. Viajamos hasta el otro lado del mundo para traer poder grabar. Poder grabar. Y como todos sabemos que es un sacrificio, pues estamos sacrificando de nuestro tiempo, de nuestra familia muchas veces, y pero sabemos que Dios bendice, dice la Biblia que aquel que se acerca, Dios lo toma y lo prepara para todo esto, y no sabemos si Dios nos ha venido preparando para este momento, ¿verdad? Amén. De diferentes formas. Me gustó lo que cuando le lancé el proyecto al hermano hace unos meses atrás, y me dice hermano Herbert, me dice el hermano Franklin, esto es algo que a mí me apasiona, solo que estemos dispuestos. Entonces yo creo que esto nos apasiona a todos, hablar de Jesucristo. Quizás antes nos apasionaba otras cosas que no eran de buen agrado para nuestro Dios, pero ahora que nos apasione leer la palabra, porque con solo un versículo, hermano, que en este programa demos, es algo grande para las vidas. Exacto, que no saben de la palabra de Dios. Amén, así es una bendición, pues, ¿verdad? Como repetíamos, pero que Dios nos guíe en todo lo que vamos a hacer, y que todo siempre sea para honrarlo a Él y darle la gloria al Señor. Amén. Que no sea para nosotros engrandecernos como hombres, y que, como dice la Biblia, que yo mengüe para que Él crezca cada día, ¿verdad? Y otra cosa, también pedirle al pueblo de Dios, ¿verdad? A los que nos siguen y que de verdad ya son hijos de Dios, cristianos, les pedimos y les rogamos de sus oraciones, porque también queremos que este programa no se quede así, sino que salga, y entre más fuerza hay el pueblo de Dios unido
Cuando se habla de Dios, se habla de las cosas de Él, es bonito la oración. Y estamos creciendo también en los utensilios que estamos obteniendo también, ¿verdad? Para dar este enfoque mejor. Tenemos ya otra cámara y es algo bonito, va, Julio. Amén. Algo que Dios ha puesto. Amén. Sí. Amén. Se escuchó algo raro ahí, pero está todo bien. Sí, bueno, estamos aquí en las montañas de California. Amén. A este tiempo no debe estar nevando, pero Como lo que venía hablando con usted, ¿verdad? Que hay que ponerle atención a esto. sí, hay cosas que están pasando que no solían pasar hace un par de años Ajá. y es una señal de que los tiempos finales se acercan. Amén. Y que debemos estar preparados. Amén. Amén. Y qué bueno que lo mencionas, porque ese puede ser la introducción al tema que queremos tocar en este día, ¿verdad? Sí. No sé si pueden mencionar el tema de hoy. Amén. Dado el momento y el lugar en donde estamos, queremos tocar un poquito el tema del enfriamiento espiritual, o la tibieza espiritual, o eres frío o eres caliente. O estamos así. O estamos así como un pedazo de hielo. Amén. Tremendo. Está bueno. Está bueno. Amén. Hubiéramos- Vamos a definir eso, que es uno de los primeros puntos que traemos. Sí. Tenemos unos 3 puntos allí muy importantes por qué las personas caen en ese estado del enfriamiento espiritual. Yeah. Y pueden ser muchos problemas, pero pueden ser muchas las situaciones. Como yo tengo aquí un versículo en Apocalipsis 3:15 y 16, dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Y dice el 16: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es algo tremendo. Eso es lo tremendo, hermano. ¿Por qué llega a ese estado la persona? Sí. ¿Por qué se llega a ese estado? O sea, y yo decía, Señor, ¿por qué es que la gente, o quizá, y eso, hermano, no quiere decir que estamos exceptos nosotros? Eso los puede Estamos llegar. exentos. Ajá. Cuando nosotros nos apartamos Ey. de la gracia de Dios, cuando nos apartamos del mover de oración que tenemos, porque ese es uno de los puntos. Yo pienso que por eso es que llega esa tibieza, porque dice... me vino algo anoche que estaba dando los últimos retoques a estos temas que íbamos a tocar. Dice: la persona que se encuentra el estado frío es la que no distingue entre lo bueno y lo malo. Amén. Amén. Ujú. Sí, sí. Terminen. Ajá, es la que no distingue lo bueno ni de lo malo. Le da lo mismo. Tremendo eso. Tremendo es eso. Sí. Llegar a ese estado, llegar a esa condición. vida, a esa situación. Sí. Amén. ¿Qué les parece si ya entramos de lleno con el primer punto? Amén. Y ya pues, no sé si lo vamos a abarcar en un solo episodio, pero creo que vamos a hacer 3. No sé si los podemos hacer aquí de una vez. Hacer 3 episodios, abarcando un punto cada episodio. No sé de cuánto nos va a tocar. Amén. Si serían 30 minutos o más. Bueno, pues aquí tenemos todo el día Amén. para poder tocar, porque de plano que el lugar donde estamos pues se El adecua clima, para poder compartir sobre compartir este ese tema, ¿no? tema. Así Ajá. que si pueden ver nosotros cómo estamos ahí como un poco Sí. temblando y todo, Ajá. pero es porque sí está Y bastante- verdad que uno en este momento que estamos nosotros con este frío que nos está entrando en nuestro cuerpo, porque estamos sobre el hielo acá. Ujú. Y estamos sobre el hielo, no estamos sobre estas montañas preciosas de creación de Dios, ¿verdad? Sí. Pero que deseamos irnos a nuestro vehículo a calentarnos. Sí. Pero Dios aquí nos dice, ¿verdad? Que mejor, no, ni frío ni tibio, mejor caliente, mejor calentémonos en la llama de Dios. Amén. Amén. Ujú. Así que para comenzar, vamos al primer punto. Amén. Definamos qué es el enfriamiento espiritual. No sé quién desea comenzar, desatando lo que trae sobre este punto. Yo pues como le digo, traigo este punto y en los versículos que le iba, que donde dice el Señor que mejor no eres ni tibio, ni frío ni tibio, mejor seamos calientes, mejor perseveramos siempre. Y como le dije, el punto que toqué yo y que me tocó eso el Señor el día de anoche, dice: la persona que se encuentra en ese estado pues frío es lo que no distinguimos. Y llegar a ese momento, hermano, es duro, porque podemos estar dentro de la iglesia. Ujú.
podemos estar dentro de la congregación, pero llegamos nosotros como si nada, llegamos con los brazos cruzados, a escuchar, quizás con la mente a criticar. ¿Qué dijo la pastora? ¿Qué dijo el pastor? ¿Qué dijo el hermano? ¿Qué dijo el grupo de alabanza? Le da lo mismo. Llegar a ese estado es bien delicado. Pero nosotros que estamos ahí no tenemos que estar de espectadores. Si es que estamos calientes, pienso yo que no debemos de estar de espectadores, sino que tenemos que interceder por las personas. Solo ver en el momento y decir, Señor, cámbialo. Porque nosotros, hermano, nosotros con el juego de Dios somos un instrumento pesado. Somos un instrumento que le damos calenturas al diablo. Sí. O sea que nosotros cuando de verdad como cristianos los metemos, es algo que, porque dice Dios vomita, Dios expulsa eso, Dios no los quiere así. Sí, Dios no los quiere. De entrada, a Dios no le agrada que seamos fríos. No le agrada. Dios de una nos manda que, o sea, mejor caliente, caliente. Ajá, eres o no eres, sí. Eres o no eres, ¿no? Exacto. Bueno, definamos prácticamente. Sí. ¿Qué es lo que yo puedo pensar del enfriamiento espiritual? Y para mí es un estado donde o te acostumbras a ese estado o te sales de ese estado. Y con la palabra estado me quiero referir a una zona de confort, donde tú directamente ignoras lo que es bueno de Dios y comienzas a hacer lo que no te agrada a Dios, en la forma de que comienzas a hacer cosas fuera de lo que Dios manda en la Biblia, en la palabra. Por ejemplo, mi tío recién estaba leyendo ahorita Apocalipsis 3:16, 15 y 16. Pero si leemos en el 17 nos da una visión de lo que hace una persona que no es tibia, que es tibia, que es fría o caliente o no caliente. Porque mira, dice el 17, porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, de que se vuelve un estado donde uno crea en su mente, pienso yo que como una casa, creas tu hogar, ¿verdad? Ese estado, y crees tú que en ese estado pues tú estás bien. Ajá. Cuando la misma Biblia nos está diciendo aquí de que no es, o sea, tú crees de que así estás bien, pero no estás bien en esa área. Exacto. Y pienso yo que así se pudiera definir en mi pensar el enfriamiento espiritual, y pienso que hay diferentes formas de definirlo, ¿verdad? Y que todos tenemos una forma diferente de ver el punto, pero pienso que llegar a un estado o vivir en ese estado y creer de que está todo bien delante de Dios es lo más difícil. Así es. Sí, de entrada que sí. La verdad que yo pienso de que el enfriamiento espiritual es como una temporada donde aumenta el pecado y disminuye el deseo de obedecer a Dios. De entrada, todos sabemos que pecamos diariamente. Todos somos pecadores que pecamos constantemente. Inclusive ya habiéndonos convertidos, pecamos. O sea, con ver, con oír, con hablar, a veces cometemos errores. Pero lo que nos hace diferente a los demás como cristianos es que nosotros constantemente estamos yendo al trono de Dios a pedir perdón. Constantemente nos estamos arrepintiendo. Amén. De nuestros pecados, amén, de lo que hicimos en el día, de lo que acabamos de hacer. Por ejemplo, cometimos cometimos un error, cometimos un pecado. Entonces, de inmediato nuestra conciencia nos dice, hey, lo que hiciste no estuvo mal, no estuvo bien. Amén. Entonces, inmediatamente nosotros decimos, perdóname, Señor, perdóname por lo que hice. Ahora, pero cuando viene el enfriamiento espiritual, lo que pasa es que seguimos fallando, seguimos pecando, seguimos cometiendo errores, y esta vez quizás en gran volumen, o sea, se aumentan, pero lo que pasa es que no hay arrepentimiento. Exacto. Cuando la esencia del cristianismo es el arrepentimiento. Amén. Amén. Fíjate lo que dice 2 de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó, oiga bien, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. O sea que el mismo diablo se encarga, y fíjate hermanos, que el enfriamiento puede llegar también, puede ser la pérdida de un familiar, puede ser la pérdida de su matrimonio, puede ser la pérdida de sus hijos que andan perdidos. Eso puede llegar a un enfriamiento bien duro. Puede ser una crítica dentro de la iglesia. Sí. Se puede doblegar.
Sí, sí. Les comentaba yo la vez pasada, creo que en el segmento pasado, de una persona que me habla a mí, pero para hablarme lo negativo. Y yo, que supuestamente busco de Dios y todo, me sentí como achicopalado. Pero ahí es donde dice uno, tenemos que nosotros creer en el poder de Dios. Amén. Porque dice la Biblia, fíjese hermano, yo no había entendido ese versículo que dice que nosotros no estamos aquí, maldito el hombre que cree en el hombre. ¿Usted por qué va a creer en el hombre? Yo, ¿por qué? Una palabra negativa, ¿por qué voy a creer yo en ese hombre? Yo tengo que creer en Dios, en la palabra de Dios, en el poder y la misericordia de Él. Exacto. Amén. Entonces, aquí, y anoté otra cosa, yo aquí, tal vez porque perdió un familiar, ¿verdad? Pero dice, son las personas que no han conocido a Dios. Porque yo puedo perder lo que más amo en mi vida. ¿Y qué es lo que más se ama aquí, hermano? Aparte de Dios, que es lo primero que tenemos que amar, dice la Biblia, son nuestros hijos. Sí. Es lo primero, lo que amamos, pero dice, no han conocido a Dios, o tal vez lo han conocido, pero ya no sienten nada los toca, a tales tampoco les interesa cambiar su estilo de vida. Porque fíjense que eso es bonito, es decir, cambiar el estilo de vida, ya no voy a la iglesia y que no, me da igual. El mensaje que veníamos oyendo que dice el hermano que le es pecado, si a usted le toca ese día, servir a la iglesia, ir a la iglesia y no va por quedarse viendo una novela y todo, ya le es pecado a uno. O sea que nosotros tenemos que tener esa vida, creo que usted lo mencionamos la vez pasada en el episodio pasado, de la vida continua del evangelio. O sea que tenemos que nosotros buscar a Dios, ir a la iglesia y cada día estar en los proyectos, ¿verdad? Sí. Estar en todos los eventos para ese crecimiento. Y como se trataba de liderazgo, de cómo una persona nueva puede empezar un ministerio dentro de la iglesia. Entonces es lo mismo nosotros aquí tenemos que dice el otro versículo, que es bien corto, ¿va? Que eso es bien, ni deis lugar al diablo, que es en Efesios 4:27. O sea que todo eso, cuando llegue ese enfriamiento en nosotros, tenemos que, ir cortando y decir, Señor, yo me tengo que meter más contigo. Va que sí o no, nosotros como cristianos nos damos cuenta cuando estamos cayendo espiritualmente. Sí. No, yo lo he sentido, hermano, yo lo he sentido, y yo le doy gracias a Dios porque me hace sentir eso, y digo, no, aquí me tengo que meter más, en oración, en ayuno, en vigilar, en levantarme a medianoche, porque eso de levantar de medianoche no es casualidad. A nosotros como cristianos tenemos que tomarle bien importancia a eso, que si los levantamos 2-3 veces en la noche y decimos ir al baño y todo, no es casualidad eso. Pongamos atención y doblemos rodillas mejor. Pero lo que hacemos nosotros, ¿qué hacemos? Un frío, ¿qué es lo que hace? Se vuelve a romper. Se vuelve a enroscar, pues, y a calentarse, pero en la carne. Exacto. Amén. Sí. Amén. Estaba leyendo aquí en Primera de Pedro 3:8. Dice, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredéis bendición. O sea que el consejo que la Biblia nos está dando es que no nos matemos unos con otros, no permitamos que entre nosotros nos enfriemos espiritualmente, de que entre nosotros nos hagamos ese daño, ese mal, para que nuestro hermano caiga en ese estado, ¿verdad? Porque dice, sed todos de un mismo sentir. ¿Cuál es el mismo sentir que todos debemos tener? Estar metidos en la presencia de Dios, como decía nuestro hermano Stanley, ¿verdad? De que buscar ese trono todos los días, de que acercarnos al trono de Dios, buscar la presencia del Señor. Y yo pienso que ese debería de ser nuestro estado de cada cristiano. Amén. Nuestro estado principal de cada uno de nosotros es como decimos, echarnos porras unos al otro, ¿verdad? No dejando de que nuestro hermano se enfríe, que nuestro hermano llegue al estado donde ni lo bueno ni lo malo le hace algo, ¿verdad? Y como dice la palabra, fraternalmente, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. En la forma misericordioso, pues, reconocer de que también nosotros cometemos errores, que porque el hermano cometió un error lo vamos a tildar o lo vamos a sacar de nuestro círculo amigable o de nuestro círculo de la gente más cercana que tenemos. No podemos ser de esa manera, ¿verdad? Todo está en amarnos unos con otros y demostrarnos ese verdadero amor como hijos de Dios. Sí. Amén. Bueno, yo tengo algunos puntos algunas cosas que anoté sobre el enfriamiento espiritual. Yo creo que cuando el enfriamiento espiritual viene, nuestro corazón comienza a endurecerse. Amén.
Lo que antes para nosotros era malísimo, ahora ya no lo vemos tan malo. Pero lo que antes para nosotros era pecado, ahora comenzamos a normalizar el pecado. Y eso es tremendo. O sea, debemos de poner el ojo, o sea, cuando veamos que lo que antes nosotros considerábamos como algo súper malo, ahora lo veamos como algo normal. Y creo que ese es uno de los puntos o características del enfriamiento espiritual. Sí. Es que comenzamos a ser insensibles al pecado, insensibles a la voz de Dios. Ahora todo pensamos que es normal. Ahora lo bueno, lo malo ya no lo vemos tan malo. Y lo que es importante ya no lo vemos tan importante. Pero para eso yo quiero hablar sobre el primer amor, porque creo que es un punto también muy importante dentro de este tema del enfriamiento espiritual. Sé que el episodio pasado lo tocamos, e inclusive ahora veníamos escuchando algo sobre el primer amor, vean la prédica que veníamos escuchando en camino. Amén. Apocalipsis capítulo 2, verso 4 al 5 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y dice: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré a ti. Y le hace una advertencia, que quitaré el candelero de tus manos, algo así. Delante de ti. Entonces, lo que el Señor le está haciendo aquí es un reclamo a la iglesia de Éfeso. Que la iglesia de Éfeso podríamos ser nosotros también, ¿verdad? Amén. Todo aquel que pierde o deja el primer amor. Es un reclamo sobre haber dejado el primer amor. O sea, en otras palabras, como cristianos, como iglesia, nosotros nunca debemos dejar el primer amor. Jamás. Porque ¿qué es lo que pasa cuando una persona deja el primer amor? Se enfría espiritualmente. Amén. Ahí donde le dije, ¿verdad, hermano Franklin? Que puede estar uno dentro de la iglesia y estar frío. Exacto. O sea, puede estar ahí en que has caído. O sea, y a veces nos habla el Señor por la predicación, por los cantos, por el coro. Nos habla, viene por un hermano, nos viene hablando el Señor. Ahí donde lo tenemos que levantar. O sea, que el enfriamiento prácticamente es pecado. O sea, prácticamente es pecado. Sí, o sea, enfriarse para Dios es pecado. Porque dice usted en el versículo que leyó, que llega y le advierte. Ajá. Pero has caído en este error. O sea, ¿en qué hemos caído nosotros? ¿En qué hemos caído el pueblo de Dios? ¿En qué ha caído la persona que se ha alejado? No, si es que al Señor no le agrada la tibieza espiritual. No. Al Señor no le agrada la tibieza espiritual y es precisamente, o sea, no todos los que están en la iglesia estamos calientes ni el fuego de Dios. El fuego de Dios. No nos equivoquemos. Ahora, ¿pero qué es el primer amor? Yo podría definirlo como ese tiempo donde la oración es nuestro pan diario. La palabra de Dios es nuestro alimento diario. Amén. Es donde el pecado es realmente el pecado. Amén. Es realmente pecaminoso. Es donde la gracia es realmente asombrosa para nosotros. Todo lo que tenga que ver con la gracia de Dios nos parece algo sorprendente, algo wow. La gracia de Dios me rescató, el favor de Dios me rescató. El primer amor es donde Dios es Dios. Amén. Es donde Cristo es Cristo y es donde el Evangelio es el Evangelio. Inclusive nosotros cuando estamos en el primer amor tememos incluso pensar en pecar contra Dios. O sea, tememos el hecho de pensar o maquinar en nuestra mente el pecado. Y es que, en resumen, podríamos decir que esa etapa, lo que es importante. Y lo que es malo. Así es. Amén. Y creo que es allí, yo creo que allí nosotros deberíamos estar siempre. Así es. Nunca debemos movernos de esa etapa del primer amor. Nunca debemos dejar el primer amor. Y fíjate que hay diferentes ejemplos en la Biblia donde podemos encontrar puntos donde podemos retomarlo, ¿verdad? Y decir, ¿sabes qué? Podemos tomar este ejemplo para nuestras vidas y encontrar que grandes hombres cometieron errores. Sí. Por ejemplo, si nos vamos a la Biblia, nos encontramos con un hombre llamado David. Que dice la Biblia que había un tiempo donde los reyes salían a la guerra. Ajá. Y cuando los reyes salían a la guerra, yo pienso que no había excepción o sea, el rey tenía que estar con su ejército en la guerra. Pero ¿qué sucedió? Dice la Biblia que
todos conocemos la historia de David. Dice la Biblia que era un hombre, cuando Dios lo llamó, Dios le dijo a Samuel, es un hombre conforme a mi corazón, lo vas a ungir como rey. Y Dios lo ungió y llegó el momento donde David fue ungido, David fue presentado como rey y no había hombre en la tierra en ese momento, pienso yo, como David, un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Pero dice la Biblia de que hubo un tiempo donde los reyes salían a la guerra, ¿verdad? Y esto nos da a entender algo muy importante. De salir a la guerra significa estar siempre en el lugar de batalla donde nosotros debemos permanecer como cristianos. Amén. Pero ¿qué sucedió con esto? Dice la Biblia de que este hombre se descuidó. Y aquí hay uno de los problemas más grandes como cristianos, que nos descuidamos. Descuidamos ese amor. Descuidamos ese momento, esa intimidad con Dios. Y al descuidarnos de esa intimidad con Dios, ¿qué sucede? Vemos algo que nos gusta. Amén. Y nos apartamos de lo que Dios tiene para nosotros en el momento donde deberíamos nosotros estar batallando, peleando, luchando en oración, pidiéndole a Dios de que nos ayude para seguir adelante. Pues dice la historia de David que es real. Dice de que David pues vio la mujer de cierto hombre llamado Urías. Y obviamente David cometió un error. Uno de los errores tremendos de David que cometió fue tomar la mujer de quien no debía, ¿verdad? Amén. Pero el pecado no solo está ahí, sino que el pecado está porque esto es lo que sucede al dejar nuestro primer amor. No solamente cometemos el pecado pequeño, cometemos el pecado también grande. Todos los pecados no tienen tamaño, son iguales. Cometemos el error, pecamos, pero como seres humanos tendemos a avanzar mucho más al pecado. Y dice la Biblia que este hombre lo mandó a asesinar. Este hombre pidió carta para que Urías, el esposo de Betsabé, ¿verdad?, fuera muerto, con el beneficio propio para David. Entonces dice la Biblia de que este hombre cometió el error, cometió el pecado, grandísimo pecado. Pero ¿qué sucede? Es que Dios no duerme. Dios se quedó todavía, le dio tiempo, ¿verdad? Quizás en el momento que David cometió el error y se dio cuenta de que la mujer estaba embarazada, no sabemos, no se arrepintió. O sea, él buscó diferentes maneras para que de querer tapar el pecado. Querer tapar el pecado. Y ahí estuvo el error de David. Porque en sí el pecado más grande de David fue haber mandado a asesinar a uno de sus fieles hombres seguidores. Pero ¿qué sucede? De que al David cometer todos estos errores, dice la Biblia que el profeta Natán le aparece y le habla por parábola y le dice, había un hombre y ya conocemos la historia de la ovejita y al final le dice el profeta Natán de que ese hombre era él. El que había cometido ese pecado. Así es. Pero, ¿qué es lo que me llama la atención de David? Y como estabas tú leyendo en Efesios, ¿verdad? Que Dios le dijo a la iglesia de Éfeso de que viera de dónde había caído. Y dice el Salmo 51:10, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. ¿Qué es lo que David estaba haciendo? Básicamente David le estaba diciendo a Dios, no permitas que me enfríe. No permitas que el pecado que he cometido me lleve a un estado donde yo voy a cometer más errores. Aunque en el futuro hubieron cosas de que a David le afectaron demasiado, porque dice la Biblia de que su propio hijo se le levantó, su casa se le levantó, y todo lo que a David le sucedió fue por causa de ese pecado. Amén. Y todas esas cosas que sucedieron. Pero ¿qué es lo que sucede con David? Y lo podemos tomar en diferentes maneras, quizás esa historia, pero en mi opinión pienso de que esa es una de las cosas que los cristianos debemos tener. Reconocer de dónde hemos caído. Y sabemos que cometimos el error porque somos humanos, somos seres humanos que sabemos de que pecamos. David siendo rey, amén, que Dios lo había escogido, un hombre con el corazón de Dios, cometió un pecado grande, un error donde fueron afectados sus propias familias, donde murió el niño, dice la Biblia, ¿verdad? Es que, Julio, prácticamente, hermano, el pecado no lo persigue solo a uno, al que comete el pecado, al individuo, a la persona. El pecado cae hasta en la familia, es una maldición. Sí, una maldición para todos. O sea que apartarse del Señor es una maldición. Pero digo yo, a veces me pongo a pensar yo, hermanos, ¿por qué esta gente cae? Si a veces hemos visto grandes líderes nosotros, hemos visto grandes personas trabajando quizás a la par de su ministerio, a la par de nuestro ministerio, dentro de nuestras congregaciones. Porque aquí podemos decir, nosotros nos puede tildar la gente porque van a haber muchos engañamientos. Estos quizás son bandoleros, no. Nosotros cada uno tenemos donde congregarnos. Tenemos nuestros pastores en estos momentos. Exacto. Porque nosotros no somos pastores, pero para allá vamos.
porque hemos creído en el poder de Dios, pero Amén. también nosotros estamos bajo una cobertura. Entonces, digo yo, si nosotros los apartamos, o sea, tenemos que tener una cobertura porque es el mandato de Dios. Es lo que eso tiene que estar en nosotros como cristianos. Entonces cayó David, como dijo el hermano, cayó y toda su casa casi se iba a involucrar, se involucró, porque hasta sus hijos, uno de sus hijos se le volteó. Absalón, le quiso quitar todo. Digo yo, ¿qué es el líder? ¿Qué es el líder que está con nosotros? ¿Los está dando buen ejemplo? ¿O le está dando buen ejemplo a esas personas? Porque no sabemos. Hay 15 personas, 20 personas, 1000 personas que están viendo a un líder. Así es. ¿Les está dando buena enseñanza? Les está dando una enseñanza que verdadera baje del cielo hacia aquí. Porque eso también es una parte del enfriamiento. Usted puede estar con juego, pero le ve una tacha a la persona que lo está guiando a usted. O me ven una tacha a mí, a las personas que Dios me ha permitido guiar. Porque tal vez no es la propia fuerza de uno, hermano. No es, o sea, que el ego es parte del enfriamiento también. Y es que, hermano, volviendo al punto, a la cita que yo les leía, Amén. el mensaje es dirigido al ángel. Al de la ángel. iglesia. Quiere decir al pastor. Tal como es el líder, Son las ovejas. Son las Son las ovejas. ovejas. Son las ovejas. o sea que ahí hace o sea, comparación con lo que usted está diciendo. O sea, Amén, conecta amén. con lo que usted está Amén. diciendo. Sí, porque me llamó la atención en la porción en lo que Julio habló, el hermano Julio, porque es algo que digo yo. Entonces este hombre se le volteó hasta su mismo ejército a veces, el que él mismo había preparado. Exacto. En 1 Samuel 36, ahí donde dice de que David se fortaleció en Dios porque aquellos desahuciados lo querían apalear. A paliar. Sí. Y escuchábamos, no sé si estaba usted ahí en una de las enseñanzas que nos da nuestro pastor, Sí, dice ahí de que estuve. el temor de David no era morir. El temor de David era, hermano, ¿de quién iba a morir? ¿De quién? Hermano, ¿de qué? ¿De quién? Porque eso Ya los conocía. Pícaro ya sabía de que lo iban a descuartizar como él les había enseñado. Y es que, mire, ese es otro punto que pudiéramos decir del enfriamiento espiritual. Ajá. Porque muchas veces, como líderes tomamos enseñanzas erróneas, como usted decía una vez, enseñanzas corrompidas. Corrompidas. Contaminadas. Enseñanzas contaminadas. Y en esas enseñanzas contaminadas muchas veces nosotros enseñamos esa enseñanza a nuestros vamos a decirle discípulos, ¿verdad? Aunque la palabra es un poquito fuerte, pero les enseñamos a nuestra audiencia, o los que nos siguen como líderes, les enseñamos esa enseñanza tan contaminada de que un día nosotros podemos llegar a reconocer nuestra realidad y decir, hey, ¿sabes qué? Estoy mal. Uh-huh. O llegar a un punto de estado de ánimo, de autoestima bajísimo. Uh-huh. Y aquella misma persona que le enseñamos, que le inculcamos esa enseñanza contaminada, se va a venir en contra de nosotros. Sí. O sea, de que todo tiene Por eso es que una paga. hay una clave, ¿verdad, hermanos? De que podemos estar escuchando cualquier mensaje, cualquier enseñanza y todo, pero tenemos que tener la Biblia en nuestra mano. Exacto. Tenemos que leer la Biblia. Y no solo en la iglesia. Tenemos que aprender nosotros como cristianos, para no caer en ese enfriamiento espiritual, llegar a nuestra casa y tener una lectura diaria de la Biblia. Escudriñarla, porque eso es lo que nos enseña el Señor. No los quedemos con lo que el predicador dice, porque el predicador nos puede estar engañando, nos puede estar mintiendo. Dando todo con el dedo. Y dándolos a todo con el dedo, porque amén, todos nosotros decimos amén, ay sí, que como Dios lo usa. No, tenemos que ver, porque hay enseñanzas que, esas son las que yo le llamo enseñanzas contaminadas, porque empiezan bien con la Biblia, pero al final se refrieren, se tuercen a sus propios caminos, a sus propios deseos, a sus propias conveniencias, y no es así. Allí, esa persona puede quedar un día en un estado frío, las personas que lo están oyendo, porque cuando se dan cuenta de verdad de la Biblia, no crean, se puede desarmar esa persona. Y dice uno como líder, no dice yo aquí sigo, dice ellos se perdieron. No te equivoques, porque peligroso, cosa peor te puede pasar si crees que estás bien. Amén. Sí. Exacto, y es que sí, volviendo al tema de lo que parece que usted mencionaba acerca del enfriamiento espiritual, y es que en realidad nosotros como seres humanos ya nacimos así. Ya nacimos con ese ¿cómo lo diría? Con ese estado de pecado. Dice en el mismo 51:5 el rey David dijo, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. O sea, de que lo siguió. Él entendió. Él lo entendió. Él entendió de que directamente él no era perfecto, ¿verdad? Y él entendió de que en pecado él había nacido en ese estado. Y el 6 dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto
me has hecho entender sabiduría. O sea que él entendía de que en lo secreto con Dios es donde estaba la respuesta. Exacto. Y ahí es donde nosotros, cuando muchas veces, porque cometemos errores, todo el Salmo 51 se trata del rey David reconociendo su pecado. Desde el principio hasta el final, dice la Biblia, que lávame más y más de mi maldad. O sea, en el 2 él está pidiendo a Dios, perdóname, Señor. En el 1 le está pidiendo que tenga piedad, conforme a la misericordia de Dios. O sea que el estado espiritual de nosotros muchas ocasiones lo podemos salir de él, sabiendo y entendiendo dónde hemos caído, y Dios nos puede sacar de ese estado. Pues no sé si les gustaría que tocáramos el siguiente paso o lo dejamos así. Toquemos el siguiente. Sí, yo creo que amerita, porque para que la gente no se quede así. Entonces, ¿qué es lo que sigue entonces? Sí, porque, bueno, aquí tenemos frío, hermano. Ya definimos, sí. Sí. O sea, nosotros así, literalmente, nos sentimos un poco incómodos, ¿no? Por el frío. Exacto, y mira, qué bueno que mencionamos ese punto, porque yo me siento incómodo porque los pies ahorita siento que me van a estallar. Y fíjate, ¿cómo son las cosas? Porque no es nuestra naturaleza. Como cristiano, y fíjate, buen ejemplo, ya lo captaste. Sí. Cuando nosotros somos, la Biblia dice de que somos nueva criatura. Exacto. Parece que está en Filipenses, ¿verdad? Que dice que somos nueva criatura. Las cosas viejas pasadas aquí todas Corintios, son hechas nuevas. Corintios 5:17. Ok, Corintios, disculpen, no somos tan bíblicos, ¿verdad? Pero tenemos ahí más o menos errores. Nuestros errores. Pero los reconocemos, que es lo bueno. Reconocemos, amén. Dale. Pero dice la Biblia de que nosotros somos, aquí todas las cosas viejas pasadas, aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir cuando las cosas son hechas nuevas? Comienza una nueva etapa, comienza un nuevo mover en la vida de la persona, comienza una nueva, ¿cómo se diría? Un nuevo estado en su forma espiritual. Pero ¿qué sucede en ese estado de forma espiritual nueva? Tú sabes que tú estás en búsqueda constante con Dios y mantienes ese estado de ánimo. Pero fíjate, muchas de las ocasiones nosotros ignoramos de que aparte del Espíritu Santo tenemos una conciencia. Sí. Y cuando nosotros no hay algo, por ejemplo, la Biblia no dice, voy a tocar este tema rapidito, este punto. La Biblia no dice de que no tomemos cerveza. Y yo creo que es un punto que muchos cristianos no lo miran de esa manera, pero la Biblia no prohíbe la cerveza. Lo que la Biblia prohíbe es embriagarse. Pero si yo sé de que tengo una conciencia y el Espíritu Santo me va a redarguir mi conciencia, yo sé que no lo voy a hacer. Amén. ¿Verdad? Yo sé que no voy a agarrar una cerveza, porque mi conciencia y mi espíritu me lo van a rechazar. Ese es un ejemplo. Pero al punto que quiero llegar es donde estamos en un nuevo estado, en una nueva atmósfera espiritual, y es esa atmósfera caliente. Cuando nos salimos de esta atmósfera caliente, llegamos al estado frío, y en el estado que nosotros estamos en este momento, físicamente, no es nuestro estado natural. No es nuestro estado natural. Y por eso está la incomodidad. Sí. Y yo pienso que hay un punto en la vida de una persona que está fría, donde esa persona siente que no es su estado y todo le comienza a salir mal. No pertenece ahí. No pertenece ahí, no es tu casa. Y hermano, tú que estás escuchando y te has alejado de Dios, no es tu casa, no es tu estado espiritual. Tú tienes que estar caliente con Dios, buscando constante a Dios. Porque en muchas ocasiones creemos de que ese es nuestro mundo, nuestra vida, vivir alejados de Dios, vivir en el estado frío. Amén. Y como decía, no es nuestro estado. Para nosotros andar aquí, hay personas que pienso que viven por esta área. Ellos pueden andar sin camisa caminando aquí, no les pasa nada, ellos se sienten normal. Pero nosotros que somos unos pichoncitos en todas estas cosas, andamos en este gran explorando en esta nieve y todo. Para nosotros no es normal. Sí. Y es que como tú lo decías, o sea, nosotros aquí no somos, esta no es nuestra hábitat. Nosotros no nos sentimos ahorita, o sea, ahorita no estamos cómodos acá. No estamos cómodos. De igual, o sea, nuestro hábitat es un lugar más cálido, ¿no? Más cálido, más caliente. Ajá. Somos de... Y ese es el tema que traemos. Exacto. La frialdad. Y entonces, por eso nos tocó venir. Ya Dios nos trajo acá. Porque esto no lo planeamos mucho tiempo. Y no lo planeamos creo que la semana pasada. Esta semana. Entonces, llegamos a esto y porque allá podíamos estar dando este programa, allá donde estamos calientes y todo. Ajá. Quizás con el sol calientito allá y todo. Pero aquí estamos nosotros aguantando el frío. Ahorita los dedos, como dijo el hermano, los siento yo congelados.
tullidos. Sí. Pero aquí donde nosotros tenemos que creer, pues no, esto, como dijo el hermano, no, aquí yo en este estado tengo que cambiarlo. Así O sea es. que nosotros tenemos aparte una alma, un pensamiento que Dios nos da. No, hombre, es que el líder me está inculcando esto, no, yo tengo que cambiar. No interesa, hermano, que haya durado 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14 años en la iglesia. A los 14 años Dios te abrió los ojos, donde estaban mal muchas cosas. Y dice uno, no, este no se va a doblegar. Yo no me voy a doblegar. Al formato que yo he llevado en el Evangelio, yo no me voy a doblegar. Es un orgullo. Y ese orgullo es el que lo está matando a muchos. Sí. Ese ego es el que está matando a muchos cristianos. Y creen que están bien, creen que predican la palabra, pero en aquel día muchas sorpresas habrá. Tremendo. Amén. Y es que así como no nos sentimos conformes, así como nosotros no nos sentimos conformes en nuestra... Así como estamos aquí nosotros en este lugar, asimismo el cristiano no se debe sentir conforme en un estado de enfriamiento espiritual. Amén. Es tremendo, son cosas que la verdad muy interesantes como cristianos. Amén. Que se deben tocar y deberíamos comentar más. Sí. No sé si gusta, pasemos al otro punto. Amén. Amén, lo puede declarar ahí si gusta. El otro punto sí. Sería... El punto es, o sea, ya tocamos el enfriamiento espiritual, ¿cómo lo definimos? ¿Qué es Amén. El enfriamiento espiritual? Pero la pregunta que sigue es, ¿cómo llegamos a ese estado? ¿Cómo nosotros llegamos a estar en esa condición? ¿O por qué llegamos? Uh-huh. ¿Por qué llegamos? Como le dije yo al principio, ahí es donde entra el punto, hermanos, de por qué llegamos allí. Como puede ser la pérdida de alguien, pérdida de un trabajo quizás, la moral baja. Llegamos a ese estado, pero ahí es donde nos está indicando el Señor, ¿verdad? Tienen que regresar, como en la porción que usted leyó, al primer amor. Porque todos los problemas que puede estar viviendo la gente, porque puede ser un familiar perdido, sus hijos perdidos, murió un familiar, un matrimonio torcido ya, un matrimonio a punto de divorciarse, o quizás ya divorciado, quizás están los hijos por un lado, la mujer por otro, el esposo por otro. Entonces ese es un punto que puede llegar a ese estado una persona. Y nosotros los incluimos también, pero ¿cómo nosotros podemos estar... porque aquí no somos nosotros, todavía no estamos en el cielo. Aquí nosotros estamos a la deriva y que el enemigo en cualquier momento nos puede chocar un dardo de eso. Uh-huh. Pero cómo nosotros sobrepasamos ese dardo es buscando el rostro de Dios. Sí. Buscando nosotros en oración, en la lectura de la palabra. Así es. Amén. Sí, yo respondiendo a la pregunta que cómo se llega a ese lugar o cuáles son las causas para llegar a ese estado de frialdad espiritual, enfriamiento espiritual. Yo creo que hay varias causas, hay varias razones por las cuales un cristiano puede llegar a ese estado, pero yo creo que una de las principales es la falta de oración. Amén. Yo creo que esa es una de las principales, el descuido y la negligencia en la oración privada, no la oración en público, porque ustedes me pueden ver a mí abriendo servicios, orando en público, orando en la iglesia, pero ¿qué de mi vida privada con Dios? Amén. ¿Qué de mi vida privada por Dios? Porque una persona que ustedes que ven que cae públicamente, primero ha caído en privado. Ha caído en su vida espiritual. Y eso creo que es una de las principales causas por las cuales un cristiano llega a estar en ese estado Amén. De enfriamiento espiritual. Mire lo que dice Romanos 8:6, perdón. ¿Sí? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Es lo que usted dice. Uh-huh. Primero esa gente, los que caen públicamente, primero cayó allá en lo personal, en lo privado, en la búsqueda diaria que tiene con Dios. Porque cuando venimos a caer en público es porque ya caímos allá, es que era Dios. Porque si nosotros estamos allá intercediendo en lo secreto, Dios siempre los va a respaldar. Y yo creo que jamás de los jamases, con ayuda de Dios, vamos a llegar a un estado de enfriamiento espiritual. Tenemos que nosotros siempre mantener esa oración.
Es el diario vivir, es nuestra vida, es como la comida que comemos 2 o 3 veces al día. Así tiene que ser. Yo como más. Entonces, si comemos 2 o 3 veces al día, yo creo que esa es la búsqueda. Que yo tengo que orar de 2 a 3 veces al día, mínimo, no porque más, a cada momento. Ahora, en la iglesia donde me estoy congregando, hablaba el pastor de que él cuando va para su trabajo, el Dios le va hablando allí, Dios habla. Y podemos decir nosotros, Señor, pero, o sea, que nosotros queremos irnos y arrodillarnos en un lugar, o ir a arrodillarnos en nuestro aposento o en la iglesia, y allí voy a orar. No, si nosotros de aquí para allá, si Dios nos toca, aquí podemos ir intercediendo y orando por nuestra vida, por nuestros proyectos, por nuestro ministerio, que es más que todo el ministerio, nuestro ministerio, porque esto es un ministerio. Pero tenemos que, yo creo que, hermano Franco, hermano Julio, nosotros, ustedes como sabiduría de Dios, tenemos nosotros por este programa orar individualmente cada uno por este programa. Yo creo que en la intimidad que tenemos con Dios cada uno, tenemos que meter unos minutos por este programa. Exacto. No es necesario que nosotros lo digamos públicamente, no es necesario que yo se lo diga o que ustedes me lo digan a mí. Yo sé ya, yo sé el compromiso. Y yo sé que el enemigo se va a querer levantar o se va a levantar o ya se levantó. Pero nosotros aquí estamos creyendo en el poder de Dios. Sí. Amén. Una de las cosas que quería mencionar, antes de seguir a lo demás, quería citar en Mateo 2:40. Dice, yo no lo tengo completo, creo. Mateo dice, dale, si quieres léelo. Pero lo que vemos ahí es a Pedro. O sea, Pedro, por ignorar la advertencia de Jesús. Espérate, ¿Mateo qué? Dale, Mateo capítulo 2. Espérame. No tiene 40. Hasta No. 23. Creo que sí, lo anoté mal, la verdad. Donde Jesús le dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Es la noche antes de ser entregado. Sí. Entonces, el Señor le da una advertencia a Pedro de que ore, de que vele y que ore para no entrar en tentación. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros descuidamos esa oración privada? Somos presa fácil del enemigo. Ok, perdón, ya que dijo ahí, ¿verdad? Pero verdad que cuando el Señor se fue a orar y lo halló dormido, llegó y lo reprendió. Sí. Entonces así es el Señor en estos tiempos con nosotros. No habéis orado ni siquiera una hora. Una hora le dijo. O sea, vino y lo reprendió en el momento. Entonces así es Dios cuando estamos, sí o no, creo que lo dijimos al principio, que cuando nosotros nos estamos apartando, nosotros sentimos ese alejamiento. Sí. Si Jesús, cuando el Señor, nuestro Padre, volteó la cara a otro lado, volteó porque no quiere ver, cuando Jesús estaba a punto de morir en la cruz, él se le volteó y Jesús sintió ese alejamiento de Dios. Cuando le dijo, Padre, le dijo, ¿por qué te has alejado de mí? Lo dejó solo en ese momento, por eso Jesús quedó solo en ese. Entonces hay momentos nosotros cuando el Espíritu bien sentimos cuando nos va arrancando ese mover de Dios que hemos sentido siempre y se nos va apartando. Entonces ahí yo sí he tenido, gracias a Dios, esa experiencia que cuando se me va apartando, yo me meto más, Señor, ayúdame. Y ahí yo voy fluyendo en oración. Ya este día hice un día, ya mañana ya intercedo más por mi propia vida. Sí. Porque Jesús vino al instante y le dijo. Así es, ahí está, en Mateo 26:40 dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y ese es un estado donde los discípulos habían caído. Dormidos. Sí. Y dijo a Pedro, ¿y a quién le cayó directamente? A Pedro. Pedro ha de estar en el cielo ahorita. Esto. Ya, la traen. La traen conmigo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. O sea que la carne, pues, es la que no... En sí, pues, la lucha muchas veces no es contra nuestro prójimo, sino contra nosotros mismos. Sí. Porque ¿de dónde nacen las guerras? Dice la misma Biblia, de nuestros corazones, Jesucristo dijo. Sí. ¿Verdad? De vosotros mismos, de cada uno de nosotros nace todo eso, de lo que es la pelea. Los conflictos. El enojo y todo nace en nosotros mismos. Exacto. ¿Y de dónde nace el estado espiritual? Y es que somos buenos muchas veces para juzgar. Porque es que muchas veces decimos, no, es que esta persona me hizo tal cosa y eso ya decidí yo mejor alejarme. No, es que no quisimos seguir buscando a Dios. Es que no quisimos seguir velando. Es que no quisimos seguir buscando lo que Dios tenía para nosotros en sí. Sino que decidimos caer en ese estado espiritual y olvidarnos de lo que Dios tenía para nosotros. Sí. Olvidarnos del propósito de Dios y apartarnos de eso. Pero siempre voy a hacer énfasis yo en eso, que Dios siempre está allá a la puerta.
siempre está ahí listo porque no quiere que nos perdamos. Así es. No quiere ni nosotros, ni los líderes, ni los recién convertidos, ni los que están por aceptar a Cristo también. Así es. O sea que Pedro, por ignorar la ordenanza del Señor, fracasó. Amén. Por falta... Llegar al estado hasta que lo negó, ¿verdad? Así es. Por eso. Por falta de oración, Por falta de cayó en tentación. Como le decía, cuando nosotros no oramos, cuando nosotros no tenemos una vida, una intimidad con Dios, con el Señor, una vida de oración privada, somos presa fácil, enemigo. Amén. O sea, caemos fácilmente en la tentación. O sea, hermano, perdón, no está en la Biblia esto, ¿verdad? O sea que si Pedro en ese momento, cuando Dios le dijo, no pudieron orar, pero ni una hora, porque él se apartó como al tiro de una piedra, dice, y se apartó por ahí, y quedaron acá durmiendo. O sea que si Pedro viera todo ese momento bien intercedido, no lo hubiera negado. Otra cosa hubiera sido. Otra cosa hubiera sido. Sí. Y empero se hubiera levantado otro ministerio. Eso no está en la Biblia, ni en doctrina, pero se hubiera levantado un poder más sobrenatural. Porque yo pienso que, hermano, cuando uno llega va con todo en el Evangelio uno, que nace y está ese primer amor, pero cuando va perdiendo eso, como que retrocede quizás la persona. O más bien retrocedemos. Espiritualmente retrocedemos. Cuando los ponemos tibios, retrocedemos. Y nosotros venimos ir reprendiendo ese espíritu inmundo. Porque tibieza jamás nos tiene que llegar en todo momento. Cuando sintamos que llegas a tibieza, tenemos que interceder unos por otros. Y es que lo tremendo, hermano, de este tipo de cosas, de este tipo de estado de frialdad espiritual, es que muchas veces podemos pisar terreno de apostasía. Y la apostasía no hay retroceso. No. Y es que el problema es que eso de la apostasía, en una frialdad espiritual somos movidos en lo que queremos oír. En medio de una frialdad espiritual somos movidos a lo que nos gusta. Y comenzamos a tachar de, hey, mira Legalista. cómo llora, legalista, lo que antes éramos. Exacto. Sí, es que eso es peligroso. tremendo, hermano. Porque es que pienso yo que cuando una persona está fría, completamente fría espiritual, pero sigue atendiendo a la iglesia, esta persona todo lo que le digan lo va a encontrar correcto. Yo tengo en memoria una persona de que conocía la Biblia, o conoce la Biblia, muy conocedor de la Biblia. Sí. Pero decía, no, es que ¿quién escribió la Biblia? ¿Sí me entiendes? Me hacía esas preguntas y me decía, así. ¿dónde dice esto la Biblia? ¿O quién fue el creador de la Biblia? O sea, hay personas que están en esa frialdad, pero por conveniencia. Porque al tiempo me di cuenta de que se iba para cierto país porque ella tenía un amante. ¿Sí me entiendes? Y son personas que tú las ves y dicen, este tipo conoce la Biblia, porque nos dábamos unas agarradas a veces. O sea que uno se confunde. Se confunde. Y llega a ese estado donde espiritualmente uno lo busca ese estado para conveniencia propia. Por ejemplo, yo conozco en las redes sociales a un tipo gran hombre que enseñaba la Biblia y decidió cambiarse a una de las religiones más populares del mundo para andar con el pelo pintado, para andar con aretes en los oídos. Transversado. ¿Y qué es lo que sucede? De que esta persona decidió dejar el verdadero camino para tener la libertad de hacer lo que quería. Amén. Y muchas veces en nuestras vidas la frialdad espiritual nos conlleva a cometer nosotros mismos esos errores. A nosotros mismos llegar a cometer el error de que creemos estar bien, creemos hacer lo correcto, hacemos nuestra propia doctrina de lo que queremos nosotros que sea tal y como es, y queremos vivir y creyendo de que sí estamos bien agradando a Dios. Y eso no le pasa solo a un creyente regular, eso le pasa a líderes, grandes líderes, le Correcto, pasa a pastores, sí. le pasa a profetas, evangelistas, le pasa todo, pero nosotros queremos entrar en la confusión que solo le pasa a la gente regular, al cristiano regular. Eso le llega a todo mundo y cree que las cosas las está haciendo bien, pero las está haciendo mal. Exacto. Ante Dios las está Ante haciendo los mal, ojos de Dios. porque eso es lo que creemos nosotros. Eso es lo que nosotros creemos, que yo porque soy pastor, yo porque soy líder, yo porque soy esto, yo esto, no me va a llegar eso. No, tenemos que escudriñar bien la palabra y ver en qué estado hemos llegado. Si Dios ahí le está hablando al pastor, en el versículo que leyó el hermano, está hablándole directamente al líder. A Éfeso, amén. A Éfeso. Le está hablando al mero ángel, al que él eligió, porque somos elegidos por Dios. Ahorita nosotros no tenemos el grado de pastor, pero aquí nosotros seguimos creyendo que Dios no sabe dónde los va a llevar. Amén. Hay un pastor que dijo,
Tal es el pastor, tal es la iglesia. Amén. Así como es el pastor, así como es, así es la iglesia. así son y alguien me dijo a mí un día, miembros. vos hablas como él, vos hablas como este, vos hablas como... Entonces dije yo, eso tiene que cambiar de mí. Eso tiene que cambiar porque el que tiene que estar con... Yo tengo que hablar como Jesús. Sí. Y es que volvamos a Pedro. A Pedro. ¿Sí? ¿Cómo le dijeron esa noche? Ajá. Ey, este se parece a él. Ajá. Pero qué bonito que era Jesús y él lo negó, ¿verdad? Ajá. Pero pero cuando lo están comparando uno con otra persona, que quizás se cree como Dios, se cree que él es todo y todo. Ahí cambia la cosa. Ahí cambia la cosa, porque son enseñanzas contaminadas, como yo le digo, enseñanzas corrompidas, que un día vamos a explicar bien eso, bien en este programa, hermano. Si este programa, el año tiene 365 días, 24 horas, son 52 semanas, 52 semanas el año. Ya le estaba poniendo un mes más, julio. Pero no, son 52 semanas donde nosotros aquí estamos y cualquier comentario sábelo contestar también. Sí. Cualquier comentario aquí estamos abiertos. Es más, vamos a dar nuestros teléfonos personales también por los que estamos grabando, porque un día ya usted tiene, yo le doy el derecho, hermano, legal, para que usted dé mi nombre completo y mi teléfono completo. A ahí se llama. Que quiere allá vayan a buscar. Amén. Él lo dijo. Amén. Entonces todo eso hay que ver uno, porque no podemos esconderlo. Aquí estamos abiertos. Sí. Aquí estamos, nosotros ya somos públicos, se puede decir. Lo bueno que es público para la gloria de Dios. Sí. Amén. No sé si pasamos al otro punto. Sí, bueno, hablábamos que una de las principales razones del enfriamiento espiritual, por las cuales llega el enfriamiento espiritual, mencionaba que era la falta de oración privada. No la pública, sino la privada. Yo creo que de ahí... La pública todo el mundo quiere. No, pues todo el mundo ora. Todo el mundo quiere. Sí, uno puede pararse aquí y fingir que está orando y todo bien. Y nada. Ay, sí. Pero, o sea, yo creo que ese es el punto principal. De ahí se deriva lo demás. De ahí creo que se deriva la ofensa personal. Yo pienso que debe dejar el yo uno. Ay, que yo aquí, que yo allá. Ay, que aquí yo duro tantas horas predicando y mi garganta aquí. No, esperemos mejor. Es que ese yo es tremendo. Es tremendo, sí. No. Pero es que cuando nosotros tenemos una relación íntima con el Padre, con Dios, o sea, todo eso queda atrás. Porque cuando nosotros nos abrimos nuestro corazón delante de Dios, y nos sinceramos con Él, o sea, el viejo hombre se muere ahí. Amén. Ajá, ese ego, ese orgullo desaparece totalmente. Y yo pienso que es lo primero, cuando uno anhela un obispado, un ministerio, es lo primero que hay que pedirle a Dios. Primero, sabiduría, y segundo, quitarle todo lo que estorba de uno. Todo ese orgullo, todo ese ego, porque eso los va a afectar. Eso, hermano, queramos o no en el futuro, si no lo soltamos y lo entregamos a Dios, eso nos va a afectar en nuestros ministerios. Amén. Y hasta en nuestra vida secular. Amén. Hasta en nuestros matrimonios, amados hermanos. En todo nos afecta eso. En todo nos afecta. Después la mujer los manda a nosotros y decimos que todo es normal. La mujer es que manipula. Imagínense esos pastorcitos o esos líderes que se dejan manipular por las mujeres. Que dice esto es peligroso. Eso es peligrosísimo, eso, porque no sabe a cuánta gente se está llevando en la cola. Nomás que hay que saber, pero yo lo que invito a esto es escudriñar las escrituras. De los versículos que hemos leído, la gente, los televidentes, los que nos van a ver estos programas, ellos tienen derecho legal. Y le damos el derecho legal para que escudriñen la palabra. Así es. Amén. ¿Cómo salir de esa condición? Salmo 51. Démosle. Amén. Salmo 51 es uno de los salmos preferidos y con respuesta a qué hacer cuando hemos cometido todo eso. ¿Salmo qué decir? 51:4 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y luego nos pasamos al 7, nos brincamos 5 y 6 y dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco Tira esa nieve. que la nieve. Tiremos esa nieve. Amén. Así es de que ¿en qué está la respuesta para esta pregunta? Está en reconocer lo que somos, en reconocer nuestro error. Y es que en muchas ocasiones no lo queremos reconocer, nuestro error. No queremos reconocer la realidad, porque volvemos un poquito a Pedro. Pedro no quiso reconocer su realidad.
De que su realidad era de que él era un discípulo. Su realidad era de que él era un hombre de Dios. Y tuvo que llegar a esa negación. Yo no sé por qué siempre mencionamos a Pedro, pero es porque tiene un ejemplo y enseñanza. Sí, y fíjese, y a mí yo creo que Pedro es la enseñanza perfecta para la iglesia. Sí. No solamente para uno, sino para todos. Para todos, sí. Para todos. Él es la enseñanza perfecta donde nosotros podemos tomar ese ejemplo de un hombre que anduvo con el maestro, cometió errores, le arrancó la cabeza, la oreja, perdón, a un soldado. Sí. Y aún así el Señor le preguntó si lo amaba y la respuesta de él dijo, sí, yo te amo. ¿Y cuál es el problema aquí? Pues el problema era de que Pedro lo había negado. Dicen que Pedro lo negó esto de fuera de que Pedro lo negó porque le sanó la suegra. Es un dicho que está por ahí. Pero es mentira, hermano, no crean eso. No sabemos. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Las suegras son queridas, hermano. Muy queridas las suegras. Sí. Porque siempre dice, que la suegra aquí, que la suegra allá. Pero era un buen clip para pero ve que las suegras cuando son temerosas de Dios, Julio, es una gran bendición para uno. Yo tuve el privilegio de vivir con mi suegro más de 3 años. Y es una bendición, hermano. Qué viejitos para buscar el rostro de Dios. Qué ancianos. Hasta que murió el anciano buscando la gloria de Dios. Entonces es algo que a uno le queda, digo yo, bueno, si estos viejitos pudieron, estas personas pudieron, ¿por qué no nosotros? Con ayuda de Dios, por supuesto. Sí. No todos son malos, ¿eh? No todos. Sí, así es. No, son buenas personas, la verdad. Mi respeto también para mis suegros. Ajá. Son personas ejemplares. Ejemplares, amén. Y que uno también aprende mucho, hermano. Sí. Mire, yo me dejó mis suegros, hermano, todos los días él leía la Biblia y escribía. Me dejó una percha de páginas, así como sermones. ¿Oh, sí? Entonces que yo sé que en el momento Dios me los va a dar. Tremendo. Yo los leo unos renglones que escribía extraordinarios por medio de la palabra. Entonces yo tengo eso, yo lo conservé eso. Alguien me lo pidió por ahí, pero no, yo sé el momento donde Dios me va a poner de leer todo eso que escribió ese anciano. Entonces, porque son gente, ese es otro punto, como estamos hablando de la frialdad espiritual. Pienso yo que es otro punto que tenemos que tocar nosotros de reunirnos con gente del juego de Dios. Porque si yo ando frío y me reúno con otro frío, peor que a mí, voy a terminar como esta nieve, con este pedazo de hielo. Con este pedazo de hielo frío. Sí. ¿Me entiende? Como ese pedazo de hielo que usted agarró ahí al principio. Yo no lo tengo acá, pero es algo, hermano, que podemos terminar así. Pero cuando nosotros nos vamos a una guerra de nieve. Nos reunimos con gente del poder de Dios, con gente que de verdad, buscadora de Dios, eso nos va. Y eso cualquier persona que esté mal, eso lo va a reanimar y lo va a levantar. Así es. Con ayuda de Dios. Sí, es que si estamos... el punto número 3, ¿cómo salir de esta condición? ¿Cómo salir de esta condición? Y fíjense que nosotros, acuérdense de que la Biblia dice, parece que es en Eclesiastés, que el predicador tiene que predicarse a sí mismo, o sea, vivir lo que predica. Y muchas ocasiones también Dios permite que lleguemos a un estado espiritual para sacar a otro de ese problema, o sea, para enseñarle a otro y que otro entienda lo que es vivir en ese estado. Porque fíjate, ahorita leyendo aquí en el Salmo... Perdón, 71, ya que dijiste eso, Julio. O sea, que todo mundo... yo fuera mentiroso si dijera que no he llegado a ese estado algún día, en 13 años en el Evangelio. Fuera mentiroso, ya me he llegado. Como les digo yo, que ahí es donde yo siento. Se está alejando Dios de mí, se está alejando el Espíritu Santo de mí, yo tengo que buscar más. Ajá. O sea, que no es necesario ir a pecar el gran pecado allá, echarse a la mujer del otro, ir a robar, no es necesario eso. Es sentir ese alejamiento. O sea, que yo no me quedo me quedo mentiroso en este momento si dijera que no me llega. A todos nos llega. Pero ¿qué dijo David? Buscó el rostro, cuando aquellos lo querían, estaban a punto de leñaciarlo allí y machetearlo, que era su mismo ejército que él había entrenado, dijo, no, yo voy a buscar el rostro de Dios. Sí, no, y mire, y es que fíjese, dice lo que hablábamos hace ratito, que David, el Salmo 51 es el Salmo cuando él había pecado, parece que en el encabezado dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino el profeta Natán. O sea, de que nos está diciendo la Biblia de que el rey David se acercó a Dios
después de haberlo cometido lo que cometió. Pero en el 51:13 dice, entonces enseñaré. Pero mira, la plegaria del rey David al principio era, Señor, perdóname. Y en el 51 le pide que le dé un corazón limpio, un espíritu recto. En el 11 le dice, no me eches delante de ti, no apartes de mí tu Santo Espíritu. En el 12 le pide, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta. O sea que David está pidiendo a Dios que le cambie el estado de pecado a un estado de hombre nuevo, un nuevo corazón. Pero lo que me llama la atención en el 13 es que dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Y escucha el 14, líbrame de homicidio. Así dice. Tremendo. Oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. O sea, David ya había mandado a cometer un homicidio tremendo. Ya había mandado, ¿me entiendes?, a matar a Urías, al hombre, el esposo de esta mujer. Debo saber. Pero lo que David le está diciendo a Dios, líbrame de homicidios. O sea, que lo que podemos ver en esto, que Dios puede cambiar cualquier estado de una persona. Cualquier pecado Dios lo transforma. ¿Sí me entiendes? Dios, con el rey David, pedirle al Señor, líbrame de homicidio, le está diciendo, no lo quiero volver a hacer. No quiero volver a caer en esta transgresión, no quiero volver a caer en este pecado que ya cometí yo. Y en eso, y el mismo David está diciendo, enseñaré a los transgresores tus caminos. O sea que le está diciendo, yo voy a dar ejemplo, voy a testificar de lo que ya viví. ¿Sí me entiendes? El estado espiritual, o muchas veces le llamamos desierto a un momento donde nosotros nos alejamos de Dios, o sentimos que Dios no está con nosotros. Y muchas veces en medio de ese desierto es donde cometemos el error de abandonar a Dios. Pero el salmista también le está diciendo, le voy a enseñar a los transgresores tu camino, le voy a enseñar a todos los pecadores tu camino. Quiere decir nosotros también. Quiere decir nosotros. O sea, lo que le compartí al hermano de que el salmista David, después de haber mandado a matar a Urías, después de haber cometido el error, le está pidiendo a Dios que lo libre de homicidio. Y es que nunca es tarde, hermanos, nunca es tarde para volverse. Si a alguno que nos está escuchando está pasando por este proceso, por esta situación, por esta condición, nunca es tarde para volver. Amén. Mientras hay vida, hay esperanza de volver. Mientras hay vida, hay esperanza de volver. Ahora, ¿cómo salir de esa condición? Yo podría decir, teniendo una fe sincera, una fe genuina, una fe verdadera. Reconocer primeramente nuestra condición. Amén. Reconocer nuestro estado. Y volver a esa oración que hemos dejado. Volver a la oración privada, donde ese lugar donde nos abrimos con Dios, nos asinceramos con Dios, reconocemos nuestras faltas y reiniciamos nuestra vida nuevamente. Amén. O sea, hoy pudimos cometer quizás el peor error de nuestra vida, el peor pecado de nuestra vida, pero si hay arrepentimiento genuino, de corazón, sincero, Dios siempre estará ahí, dispuesto. O sea, que Dios nos va a sacar del hielo al juego. Exacto. A la presencia. Y el juego representa el Espíritu Santo, representa la presencia de Dios, representa el Dios mismo enfrente de nosotros. Y es verdad lo que dice el hermano, si alguien ha caído, alguien está quizás debilitado en la fe, quizás porque o ve problemas. Como le dijo aquel hermano en la predicación que veníamos oyendo, que la mujer le dijo, estoy en ayuno, le dijo, pero para morirme. O sea, que estaba pidiéndole por lo que le había hecho el esposo. Es que eso, hermano, nosotros no lo tenemos que tomar a poco, porque una traición es lo más duro y nos cubrimos con la sangre de Cristo. Una traición, pienso yo, que es algo que impacta la vida, y impacta y daña el corazón y queda esa marca. El único que puede cambiar esa marca es Cristo. Y si quiere perdonar a esa persona, sea viceversa, sea el hombre o sea la mujer, Dios es lindo para saber perdonar. Exacto. Entonces, pero si andamos siempre cargando eso, la tibieza espiritual nos va a llegar siempre. Tal vez porque me puedo meter hoy el día que llegue a la iglesia con todo el juego de Dios y busco de Dios un día, pero los otros 6 días de la semana quedó perdido, dormido nuevamente. No, tenemos que buscar lo genuino, como usted dijo. Y es que ese es otro tema, fíjate, del dejar de congregarse. De que porque me vieron mal en la iglesia, que porque el pastor dijo algo que iba contra mí, que porque piensan de que yo soy un hipócrita. Todo eso, ¿me entiendes? Son cosas que nos llevan a muchas veces querer dejar de congregarnos. Y querer dejar de buscar a Dios.
Y todo eso nos lleva a ese estado espiritual donde nosotros nos dañamos. Porque yo digo una cosa, como ese daño, como está hablando el hermano de la iglesia, que ya no quiero ir porque esto, y eso quizás es lo de menos para uno, sino que es el tiempo de Dios, su salida, o si se va a salir es porque tiene que esperar el tiempo de Dios hasta lo último. Tiene que orar hasta lo último, pero diga, hasta aquí llegué ya. Ya aquí ya no se puede, no hay condición para seguir con esta persona. O sea, ya dice uno hasta aquí. Eso tampoco le es pecado. Claro, tiene que salirse a congregarse a otro lado, a seguir llenándose. A buscar a Dios, sí. A buscar a Dios. No decir, no, aquí en la casa yo ya con lo que yo sé, yo me quedo aquí. No estamos enseñando eso. Y es que hoy en día todo aquel pícaro sinvergüenza que no quiere congregarse, lo decimos así, se ha acomodado mucho a la red social. Sí. Ese es un peligro también. A la tecnología. Y se puede enfriar uno. Y es que es fácil enfriarse. Sí. Dejar de congregarse una semana completa y congrégate una semana a los 7 días, tú vas a ver la diferencia entre los dos estados espirituales en tu vida. El ejemplo lo vemos en la pandemia. ¿Cuántas personas estaban, pertenecían a una congregación post pandemia? ¿Cuántas personas se siguieron congregando? Fueron pocas. Y muchas iglesias cerraron. Muchas iglesias cerraron. Que hasta el día de hoy siguen cerradas. Y oramos a Dios, pues que Dios restaure los pastores si cayeron, restaure esas familias, porque ese es nuestro trabajo como cristianos. Y eso demuestra qué tan comprometidos estaban con Dios. Exacto. Y es el compromiso. Yo pienso que ahí es muy importante eso. Porque si estamos comprometidos con Dios, donde quiera nos vamos a parar. Sí. Y qué tanta intimidad tenían con Dios también. Porque es que uno puede ir a la iglesia. Cualquiera puede ir a la iglesia. Amén. Pero ¿cuántos verdaderamente tienen una intimidad con Dios? Tienen una relación con Dios. Ahí es diferente. Es la diferencia. Y es que nosotros podemos confundirnos. O sea, yo puedo llegar a la iglesia, a mi congregación, y puedo aparentar ser un superhombre de Dios. Pero en la intimidad, ¿quién? Solo yo soy el que sé. Ahí donde entra, yo tengo un tema, hermano, que lo ando por aquí, que se llama la diferencia, la intimidad de un líder y un anfitrión. Es muy importante eso. Tremendo. ¿Cuál es? Y yo pienso que lo voy a resumir. A resumir esto aquí, que yo digo que en la intimidad donde está el buen líder, en la intimidad donde Dios lo va a levantar a usted. Ahí nacen los grandes hombres de Dios. Los grandes hombres de Dios. Amén. Y en esa intimidad, hermano, y en esa búsqueda de Dios, porque si usted va a crecer, no se va a quedar solo con las enseñanzas de su pastor, de su líder, sino que va a buscar más. Así es. Va a escudriñar más esta bendita palabra. No, y es que mire, eso se alinea un poco a lo que al mensaje que veníamos escuchando, porque de Ananías y Zafira en Hechos 5. Dice la Biblia que Ananías y Zafira, ellos como pareja ya habían llegado a un acuerdo que iban a mentirle al apóstol. Ya lo habían planeado. Ya lo habían planeado. Eso es peor. O sea, ¿y qué sucede? Y eso nos da a entender qué es lo que nosotros, porque cuando Jesucristo dijo, cuando entréis y oréis, enciérrate, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué sucede con Ananías y Zafira? Ellos en su intimidad, ellos llegaron a un acuerdo. Dijeron, este viejito, quizás habían visto algo de Pedro, no sabemos, ¿verdad? Ya podían, sabían que Pedro era el que andaba a los días, pero y quizás Ananías y Zafira dijeron, vamos a darle mentira, ¿verdad? Y en intimidad cometieron ese error, pero ¿qué sucedió? Como dijo el hermano, pues al final los terminaron casi enterrando juntos. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que en nuestra intimidad hacemos refleja lo que somos fuera de frente de todo el mundo. Refleja de qué estamos hechos en la intimidad. Te arropas a la familia, como dijimos que hay consecuencias, porque puedes tal vez no te morís literalmente, pero te morís espiritualmente con tu esposa. Quizás era que buscaban a Dios, pero con un fallo que tuvieron, una frialdad espiritual, se quedaron los dos. Quizás el marido empezó primero, quizás vos como hombre, o quizás vos como mujer, pero te arropaste a toda tu familia. Exacto, y ese fue el error de Ananías y Zafira, porque dice la Biblia que Ananías llegó primero y la mujer llegó después. O sea, de que ya habían convenido en intimidad a mentirle al apóstol, al hombre de Dios. Pero tanto el uno como el otro cometieron el mismo pecado. Sí.
Y dice la Biblia que ahí mismo queda. Otra queda cosa, hermano, los que pies. cuando estemos calientes también no cometamos el error de creernos nosotros más que otros. No, Exacto. Y es que ese es otro tema. Otro de que tema. El que mire estar firme, el que piense estar firme, Mire que no caiga. caiga, dice la Ajá. Biblia. Así Y es. es que el Eso- problema, mira, la misma Biblia dice en Proverbios de que antes de la caída llega la altivez. Exacto. Y el problema de que es que yo pienso que la intimidad o el calentamiento espiritual o qué tanto tú estás metido con Dios tiene un balance. Ujú. ¿Me entiendes? Tiene un balance donde nosotros no podemos creernos más que nadie, no podemos sentirnos más que nadie, Ujú. porque en realidad pues es Dios el que se glorifica en nosotros. Exacto. Porque si nosotros nos glorificáramos por nuestras cuentas, como dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios 12, yo tengo mucho de qué gloriarme, Ujú. más que todos ustedes. Pero me he venido a dar cuenta que tengo un error, que hay una falta, algo en mí que me hace, que le he rogado a Dios 3 veces Ujú. y Dios no se lo quita. Ya. Y el mismo apóstol Pablo dijo, yo pudiera gloriarme más que todos los apóstoles. No lo dice así directamente en la Biblia, pero él da a entender de que él ha visto cosas inefables, que él Sí. estuvo en el cielo, que él vio cosas que nadie las ha visto. Ujú. ¿Y qué quiere decir eso? De que él podía tener esa arrogancia. Él podía llegar a una iglesia y decir, ¿ustedes pichoncitos qué están haciendo? Ujú. ¿Qué es eso de que ustedes están enseñando? Les vengo a enseñar yo, les viene su maestro. Sí. Y hoy en día vemos de que hay sinvergüenzan, que los pudiéramos nombrar, pero no lo hacemos, de que lo primero que quieren es el reconocimiento, Ujú. ¿verdad? Quieren ser reconocidos a nivel de todo mundo. No, o a nivel el de- apóstol, el ajá, profeta, el o a siervo, nivel, el pastor. a nivel de iglesia, cuando se hacen los eventos, quieren que les ponga hasta algo especial a ellos. Exacto. Que los vean, porque ellos son los líderes. Si es que el que le va a exaltar el liderazgo, uno es el de arriba, Dios. Exacto. Exacto. O sea que no es necesario que, Ujú. que le andes inculcando eso a tus líderes. Ujú. Decir, aquí yo soy el primero, aquí yo soy esto, primero yo, segundo yo, y Yo soy la tercero yo. Coca-Cola. No, no los creamos una Coca-Cola. Coca-Cola en el desierto. No, Sí. estamos en el Aquí nieve, estamos con en la una mera Coca-Cola. nieve. Y no es patrocinio tampoco. Y no es patrocinio de nadie, ¿verdad? So, ya vimos los 3 puntos, ¿no? Vimos, ya definimos qué era El enfriamiento el enfriamiento espiritual. También hablamos sobre cómo se llega a eso, cuáles son las causas Ujú. que nos hacen llegar a ese estado de enfriamiento espiritual, y pues últimamente vimos La salida. cómo salir del enfriamiento espiritual. Amén. Ya mostramos, platicamos, opinamos sobre varios puntos que tenemos en común. Ujú. Y bueno, no sé si desean agregar algo más a la plática. No, que, no. que de hecho estas pláticas a nosotros nos ayudan. Bueno, en lo personal a mí me bendice, me nutre. bendice, me ayuda bastante espiritualmente. a crecer espiritual y a, Sí. nos crece, creo que a todos, y creo que a los oyentes les va esto una Sí. bendición, porque hablamos cosas de iglesia, va. Más el logo, el programa se llama ahora Gente de Iglesia. Sí. Y esa gente, aquí va a haber gente. Y también no quiere decir que el que no es cristiano no lo podemos invitar aquí, porque aquí puede aceptar a Cristo. No, Aquí esa le es la hacemos el diferencia llamado. de este- Vamos a invitar a gente podcast, Gente sí. inconversa, inconversa donde aquí reconocer que Cristo es lo único. Sí. Y aquí no sabemos esa conversación porque también hay que tomar las posturas de ellos. No quiere decir que nosotros los vamos a unir a su postura. Si Ujú. nosotros vamos a tener la postura espiritual que es Cristo Jesús. Y, No, y es sí. que mucha gente con mucho liderazgo que pudiéramos nosotros decir esta persona, porque de todos aprendemos, De Sí. todo, sí. de todos aprendemos. Y como aprendemos de todos, hay personas que tienen una postura de liderazgo grande, Ujú. ¿me entiendes? Y nosotros no, Mire, nos vamos hermano. no nos vamos a limitar a decir solo porque este no comparte nuestra fe. Tenemos una visión con unos pastores también de traerlos aquí al programa. Van a venir, Vale. ya estamos hablando con ellos. Y otros hermanos más también que están congregando en otras congregaciones. Porque no es necesario solo nuestra congregación entrevistar. Hay que, esto se trata de todo. Pero más nos fuera glorioso los de la calle, ganárselos para Cristo. Sí. En un programa de esto, imagínense todas estas personas que han pasado por ahí, que se andan deslizando en esta nieve, los dijera ellos, están hablando de Cristo. Porque hubieron 2 personas que estuvieron allá. Como Viendo, escuchando. viendo allí. Sí. Cuando el hermano Julio estábamos hablando allí, estamos aquí nosotros Ajá. interfiriendo en Platicando, palabras, sí, sí. y se dio cuenta que era palabra de Dios que teníamos, estaban Sí. pendientes porque una le dijo a la otra, le hizo la seña, están hablando de Dios. Entonces son cosas, esto es algo bonito. Lo bueno del podcast es que es como una conversación. Podemos tener una conversación acá y podemos invitar a cualquier, A cualquier persona acá que a quiera, conversar, que quiera conversar. conversar o que quiera, sobre eh, temas. o fíjense es que- también fíjense que sería una buena idea y es una buena idea todo eso, porque también podemos traer gente atea.
gente que no conoce de Dios, Ya. ¿verdad? Obviamente que para llegar a esos niveles necesitamos también pedirle mucho a Dios que nos ayude. Sí. No vayamos a terminarnos. Ahí donde les está hablando yo esta mañana, ahí donde les hablaba yo esta mañana de la cobertura espiritual, donde nuestros pastores tienen que estar intercediendo Sí. por estos programas. Así Nosotros también, la búsqueda personal y compromiso es de nosotros. Es de Exacto. nosotros, no lo creamos que porque nos van a ungir o que nos van allá a orar por nosotros, nuestros pastores, los atengamos a esa oración. No, es una búsqueda diaria de nosotros, Exacto. como soldados de Cristo. Sí, así que Amén. gente, esto es Gente de Iglesia Podcast. Así que Amén. Hablando cosas Así de que- iglesia. Hablando cosas de iglesia. Así a que- partir de ahora vamos a cambiar el nombre en nuestro canal de YouTube. Ya no se llamará La Mies es Mucha Podcast, sino Gente de Iglesia Podcast, también en Spotify. Vamos a ver si trato de cambiar el nombre en Amén. Apple Podcast, Amén. porque normalmente estaba como ese nombre. Ajá. O vamos a ver cómo hacemos. En el próximo episodio creo que les vamos a informar Amén. cuando ya los episodios ya estén como Gente de Iglesia Podcast. Gente de iglesia podcast. Amén. Y síganos en nuestras redes sociales, en Instagram. Estamos ahí como Gente de Iglesia Podcast. Y por ahí van a ver nuestros videos. Si sienten su corazón compartirlos y se les dé bendición, pues compártalo. Ahí mismo vamos a estar agregando el link para que nos puedan seguir en YouTube. Exacto. Para que nos puedan buscar y nos puedan seguir. Y si dijimos algo de que usted no comparte y usted tiene una postura diferente, respetamos cada opinión, ¿verdad? Sí. Como cristianos, nosotros uno de nuestros primeros frutos también es respetar a las personas. Y si tiene una diferente opinión, la respetamos. Y si nosotros hemos dicho algo de que quizás no está en la Biblia y lo hemos tomado diferente, también somos humanos, como dijimos temprano, cometemos errores, Ya. pero estamos aquí para ser de bendición y para bendecir. Amén. Así que, Así. Amén. bueno, hermanos, que el Señor me los bendiga. Nos vemos. Amén. A todos. en la próxima. La gloria de próxima. Dios con cada uno de ustedes. La próxima. Bueno, Dios les Ey, bendiga. falta tirar esto para arriba. Amén. Dale, dale, dale. Vamos a ennievesar. Dale, aquí. Una. Dale. Dos, pues, y la tiramos a la cámara. Ahí cerca de la cámara. Ok. Pero no la cámara en sí. Ajá, no. Dale. 1, 2, 3. Si mal le pegamos. Para abajo y 2000 barros para el piso. Ok. Perfecto. Amén.